Buscamos todos, hermanos, Primera de Reyes, capítulo 19, y vamos a leer de los versículos 1 al 18 inclusive. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 18. El sermón está titulado La espera que conviene. Primera de Reyes 19, del 1 al 18. Dice así la palabra de Dios. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey de Israel, y a Eliseo hijo de Safat, de Abel, de Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Oramos. En esta hora, Señor, te pedimos que nos escondas bajo la sombra de que perdones nuestros pecados, que solamente tu nombre sea.
llega al corazón de tu pueblo con tu palabra. Perdón. Oh Señor, que a pesar nuestro, tu soberanía se dispense entre tu pueblo y que tu nombre sea santo. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Saben, hermanos, hace una semana, 2 semanas, en uno de los sermones le mencioné a un personaje. Le voy a dar las razones por qué lo voy a volver a mencionar en este sermón. Te dije que Nelson Mandela sufrió cárcel por 29 años. ¿Por qué viene la referencia nuevamente del licenciado Mandela? En el 2005 yo compré una biografía, una autobiografía de Nelson Mandela. Se llama El largo camino hacia la libertad. Y en el 2007 todavía no he terminado la autobiografía de leer. Llevo 2 años leyéndola. Tiene 1000 páginas. Pero no es solamente por las 1000 páginas. Es que muchas veces estoy leyendo la autobiografía y llegan episodios extensos de la crueldad y de la capacidad del hombre con la maldad y tengo que cerrar el libro y dejarlo por unos meses. Porque me despierta una indignación, una ansiedad ante la capacidad del hombre en su maldad que para mí es sorpresiva. Pero hubo un episodio en la vida de Nelson Mandela en la cárcel que me llamó mucho la atención. Que es pertinente a lo que queremos discutir en esta tarde con ustedes. Cuando esperamos que las cosas salgan, que los eventos en nuestra vida salgan como están planificados en nuestras mentes, porque consideramos que es lo más lógico según lo que Dios ha dictado. Nelson Mandela dice en su autobiografía que recibió comunicación en esta cárcel terrible de la muerte de su madre. Había recibido hacía unos meses la visita de su madre. Eran años que no la veía. Años. Las autoridades de Sudáfrica le negaban las visitas, pero en esta ocasión le permitieron visitar a su hijo. Lo interesante de la autobiografía es que él dice que las visitas eran de media hora. Usted se puede imaginar años sin ver a su madre, y cuando recibió una visita era de media hora, pero en esta ocasión su madre iba con los 2 hijos de Mandela, con la hermana de Mandela, y recorrieron una distancia increíble, y las autoridades, viendo que habían recorrido una distancia increíble, modificaron la visita en esta ocasión. Ya no iba a ser de media hora, sino de 45 minutos. ¡Qué muchachos tan buenos! Y él decía en su autobiografía que cuando vio a su madre, la vio acabada, la vio delgada, la vio destruida. Y posteriormente, cuando ella sale, meses después, recibe la noticia de la muerte de su madre. De una cultura africana, él como hijo tenía el deber de enterrar a su madre y pidió permiso a los subcarcelarios, los cuales se lo negaron. Y dijo unas palabras que quiero traer a colación. Él dice que cuando murió su madre,
él comenzó a pensar en la vida de crianza que ella le dio en medio de la pobreza, una mujer firme y trabajadora, pero empezó a cuestionar, esto es lo que yo quiero que usted vea, los métodos que él estaba utilizando para liberar a su lado. Allí preso, olvidado por los enemigos de la ley, torturado por el gobierno de Sudáfrica, empezó a cuestionar y a preguntarse si el paso que había tomado era el correcto. ¿Sabe? Cuando bajó fuego del cielo por el ministerio de Elías, empezó un avivamiento espiritual en Israel tan tremendo que Elías dio una orden seca para que atraparan a los profetas de Baal. Y allí fueron presos los 450 profetas de Baal, fueron llevados a un río y uno a uno Elías le fue cortando la garganta. Uno a uno. Cuando Elías terminó, ya él tenía un reino construido en él. Y lo lógico para Elías, lo que él esperaba, ya los 450 profetas han sido destruidos, ya el Dios de Israel ha mandado fuego, ya todo el mundo sabe que ese es el Dios verdadero, por lo tanto los días del reino de Acab han terminado. Los días del reino de Jezabel han terminado. Y por lo tanto, Elías había construido un reino en su mente de lo que Dios tenía que hacer. Eso es lo que esperaba Elías de parte. Pero lamentablemente, hermanos, cuando construimos esos reinos en nuestras mentes, de lo que creemos que es lo correcto, lo que Dios tiene que hacer, ahí cometemos nuestros graves errores. Acá fue donde su esposa, que era la que mandaba. Lo hemos discutido varias veces en varios sermones aquí. Jezabel era el poder detrás del trono en Israel. Y le contó todo lo que había ocurrido. Y Jezabel, que era una mujer profundamente malvada y profundamente valiente, mandó un mensaje y le dijo a Elías: quiero que sepas que mañana a esta hora, y lo juró por sus dioses, los dioses que Elías había demostrado que eran falsos, los dioses que Elías había demostrado por Dios que no eran verdaderos, los dioses que no contestaban, los dioses que no oían, los dioses que no veían, los dioses que no caminaban. Por esos dioses, Jezabel juró que la vida de Elías tenía solamente 24 horas. Y uno esperaría que Elías, después de haber visto los portentos de Dios, se dirigiera hacia el palacio y le diría a saber quién es el Dios verdadero. Pero la Biblia nos muestra, hermano, que cuando Elías se enfrenta a Jezabel, todo su reino se vino abajo. Y Elías huyó de la presencia de Jezabel, porque había construido un reino a las espaldas de Dios y había decidido que el reino de Dios se construye como Elías decía que se tenía que construir. El peso emocional que tenía Elías debe haber sido profundo. Había matado a 450 hombres.
estaba cansado, emocionalmente y físico. Estaba totalmente atenuado por el trabajo profético. Pero estaba seguro que el reino de Acab le quedaban horas. Y ahí estaba su equivocación. Y esta es la equivocación que podemos cometer muchas veces. Cuando queremos acelerar los procesos eclesiásticos, cuando queremos acelerar los procesos del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra casa. No podemos esperar en Dios, porque Dios tiene que hacer las cosas ahora y a mi modo. No entendemos los procesos de Dios, no los queremos. El versículo 4 es muy interesante. Elías está huyendo y la adrenalina la tiene sumamente alta, domina todo su vida. Totalmente la adrenalina la tiene por los cielos. Y el versículo 4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino. Está huyendo y el sol y el viento y nada lo detiene. Elías está caminando y camina y camina, nada lo detiene. Y así son los hombres, no importa que sean profetas, pastores, ancianos, maestros de escuela dominical, hombres y mujeres que no están dispuestos a esperar en Dios, empiezan a caminar y a huir, porque Dios no ha hecho las cosas como Él quiere, como Él cree que es lógicamente que debe ser. Pero hay un problema. Somos seres humanos, somos seres finitos. Va a llegar un momento que nos vamos a caer. Va a llegar un momento que nuestra vida va a pedir un detente. Nuestras fuerzas van a fallar. Y así ocurrió en la vida de Dios. ¿Sabes? Nelson Mandela dice que la vida de él pasó ante sus ojos sufrió profunda depresión, pero pudo lidiar con ella. Pero le llegó una segunda noticia a la semana. Su esposa Winnie fue arrestada, fue encarcelada sin ningún cargo. En Sudáfrica había una ley, la ley que hacen los cobardes. Estas son leyes que hacen los cobardes, que si podían arrestarte sin ninguna causa, después que el Estado entendiera que tú eras peligroso, y no tenían que decirte nada, no tenía que haber ninguna acusación, y podían dejarte en la cárcel las veces que fuera necesario. Y Nelson Mandela se enteró que su esposa fue arrestada en su casa, sus hijos se agarraron a sus faldas, fueron retirados del hogar, ella fue presa y por 17 meses estuvo presa sin ningún cargo, siendo interrogada, siendo maltratada. Y a los 17 meses le dijeron, puedes irte a casa, sin ninguna explicación. Y él allí preso. ¿Ustedes cuántos saben que Nelson Mandela es metodista? Y se preguntaba, ¿habré tomado el camino correcto? En ese momento de angustia en el cual Elías profundiza en su depresión a tal nivel que si leemos el versículo, hermanos, muy importante,
el versículo 4, completar el versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y el que haya leído, yo le invito, hemos hablado muchas veces aquí de él, pero yo le invito a que nuevamente lea el relato del Monte Carmelo. El que haya leído el relato del Monte Carmelo, de cómo descendió fuego del cielo, no se le hace difícil entender cómo Elías está deseando morirse por una mujer. Por una mujer que está fuera del pacto, por una hija de Satanás. Pero esas cosas ocurren cuando construimos nuestro reino, no a base de la voluntad de Dios, no a base de esperar en Dios, no a base de confiar en Dios, sino construimos nuestro reino por lo lógico que debe accionar. Dios tiene que tomar por este camino. Cuando Dios toma por el otro camino, nos toca. Elías le pide a Dios que lo mate, que le arranque la vida. El profeta de Dios, allí hundido en su depresión, hundido en su orgullo herido, buscando la muerte, y esa muerte huye de él porque la vida de Elías está en las manos de Dios y Dios no había terminado con él. Dice la Biblia que Elías se echa y se duerme y empieza un proceso importante en la vida de Elías, sencillo. Yo quiero que usted vea estos versículos en forma sencilla, no se complique la vida. Eso era lo primero que tenía que hacer Elías: descansar. Y esperar. Pero después que le cortó el cuello a los 450 profetas, ya tenía todo listo. Ahora es que viene a establecerse Dios de nuevo. Llega una sola amenaza de una mujer que Dios la puede borrar de la historia de la humanidad. Elías descansa, recibe el apoyo de Dios, Dios envía a sus ángeles. Él se siente fuerte, reconfortado, pero es algo más profundo que el simple descanso. Después que recibe las fuerzas por la comida y el descanso, Dios le envía a caminar, hermano. Vuelve y camina y llega al monte de Dios. El monte de Dios, hermano. Esa es la invitación que Dios nos hace. Que esperemos y recurramos a su monte. Él está allí. Pero Elías, todavía, aunque está descansado, se pregunta: ¿por qué no ocurrió como yo? Y dice la Biblia que se metió en una cueva. En una cueva. Escondiéndose de Dios. Preguntándose. Así como estaba Nelson Mandela preguntándose: ¿habré tomado el camino correcto? Y se preguntaba. Y estaba allí con interrogantes. Yo me imagino la escena.
allí estaba. Y Dios lo llama. Mira el versículo. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí escondido? ¿Qué haces lejos de tu propósito? ¿Qué haces, Elías? ¿Cuáles son esas preguntas? La contestación de Elías fue increíble. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Me gusta la traducción de la Nueva Versión Internacional. Dice: he sentido amor por Jehová de los ejércitos. Amor por Él, amor por su obra. Pero es interesante como dice: porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Miren qué tremendo este Elías. Para él todo el culto a Jehová había desaparecido, y él era el único superhombre que quedaba para salvar a todos. Y este superhombre que quedaba, el único, como él se pinta, se buscaba una mujer para matarlo. Era imprescindible para la obra. Elías está diciendo: el imprescindible para la obra de Dios se quiere. ¿Tú te crees imprescindible para la obra de Dios? Vuelve a la obra. Te equivocaste. Es interesante ver cuántas personas se creen imprescindibles. Hace muchos años atrás, no sé si todavía, creo que no, había un personaje en Puerto Rico que cuando empezaba su programa de radio, era así medio, era una fanfarria tremenda, y entonces decían el nombre de él y decía: el hombre de Dios para esta obra. El hombre de Dios para esta obra. Así te creyeron, el hombre de Dios, el único. Yo solamente quedaba. Mira el versículo. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Esto es muy importante. ¿Sabes? Dios saca a Elías de la cueva. Sal de ahí, vente, vamos a hablar un ratito. Vamos a hablar un ratito. Yo quiero mostrarte algo a ti. Tú que eres el que llama a sequía y te cumple por 3 años y medio. Tú que pides fuego del cielo y baja. Vamos a hablar un ratito, Elías. Tú que resucitas muertos. Tú que multiplicas comida. Ven acá, un momentito, Elías. Tú que eres de los portentos grandes. Vamos a hablar un rato, Elías, tú y yo. Y dice la Biblia que pasó un viento terrible. El Dios que conocía a Elías. ¿Te estoy oyendo? El del viento terrible que rompía, el que bajaba fuego. Dice la Biblia que rompió los peñascos. Aquello fue tremendo, pero dice la Biblia que allí no estaba. ¿Qué está esperando Elías con el reino de aquí? Bajó fuego del cielo, maté 450 profetas. ¿Cuándo bajará fuego allá del trono de acá? Ya mismo. Me imagino a Elías, ya mismo va a capa allí con un cabello, ya mismo. De momento llega un mensajero.
Y él espera que le diga, bajo fuego. No, te van a cortar la cabeza. ¿En qué Dios tú esperas? ¿Tú esperas en Dios? ¿Tú esperas que su soberanía se manifieste con todo su poder? ¿O tú le determinas los caminos? Y surge ese viento y rompe todo lo que está alrededor, pero allí no estaba. Vamos a seguirle. Y tras el viento un terremoto que movió todas las cosas, todo a su alrededor, cuando en tu vida todo se mueva alrededor, hermano. No te intranquilices. Dice la Biblia que después de ese terremoto tampoco estaba. Ese era el Dios que conocía Elías. El Dios del viento, el Dios del terremoto, el Dios de los portentos increíbles. Mira el versículo 12. Y tras el terremoto un fuego, y Elías sabía de fuego. Ese sí sabía de fuego. Pero no estaba Jehová en él. Y después de todas estas maneras, allí Elías, viendo toda la naturaleza controlada por Dios, pero Jesús no estaba allí para él. Dice la Biblia, y tras su fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué siempre esperas terremotos, fuego? ¿Por qué siempre esperas viento terrible? Quiero que sepas que yo tengo el control. En el silencio que siguió a la matanza de los profetas, cuando tú crees que Dios se ha alejado, ahí está Dios. Dios es el que tiene el control del reino de Acab. No importa que estés cortando cabezas o no, allí yo estoy. Tienes que esperar. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Sabes? Lo interesante es el relato, porque Dios le vuelve a hacer la misma pregunta y Elías contesta igual. Elías no había entendido. Estaba intentando entender. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Ellos pudieron haber dejado su pacto, pero Dios no lo ha dejado. Yo creo que tú entiendas eso. Las veces que te alejes del pacto de Dios, las veces que has hecho pacto con Él y te has alejado, las veces que te has olvidado que hiciste un pacto con Dios, quiero que sepas que Él está ahí, como el pactante que no se muere. Eso era lo que no entendía Israel se habrá alejado de su pacto, pero Dios se mantiene. Elías miraba con los ojos humanos la realidad. Pero mira qué interesante. Han derribado tus altares. ¿Sabe algo? Elías fue profeta para Israel. En el reino del norte. Allí no había templo. El templo estaba en el reino del sur, en Judá. Por eso cuando Elías habla que habían derribado los altares, es que no había templo. Cuando los judíos que estaban en el reino de Israel querían sacrificar a Dios, tenían que construir unos altares.
Ellos habían olvidado de Dios por completo. Y él recalca que se han olvidado de tu pacto, han derribado los altares y han matado a espada a tus profetas. Y vuelva a reiterar, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y lo interesante fue la contestación de Dios. Dios le dice a Elías, le está diciendo en pocas palabras: no puedes escuchar. Escucha, yo tengo el poder. Yo quiero que tú veas que yo tengo el poder. Dice la Biblia, y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Dios le muestra a Elías, hermano, paso por paso su plan, cómo él va a construir nuevamente el reino de Israel, cómo él mismo controla no solamente el reino de Israel, sino los reinos que rodean a Israel. Tú querías la muerte de Acab y de Jezabel. Quiero que sepas, Elías, quiero que sepas que eso se va a cumplir, pero es como yo diga, no como tú digas. Y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Tú querías nuevo rey, es como yo diga. No es en el terremoto, no es en el fuego ahora, no es en el viento recio, es en el silbido apacible, en la tranquilidad en la cual Dios toma control de todas las cosas. Tienes que esperar. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel de Meola, ungirás para que sea profeta en su lugar. Mire qué interesante, hermano. Y quiero que sepas, te está diciendo Dios, que tu ministerio también se acaba. Que aquí Dios es el que pone reyes, profetas, sacerdotes, como él. No como. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Así como tú acabaste con los profetas, Eliseo tendrá el mismo ministerio. Yo soy el que construyo el reino, yo soy el que tiene el control de todas las cosas. Espera, tranquilo, no huyas, no corras. Yo tengo el control. Ahora, ¿sabe algo? Después que Winnie salió de la cárcel, a los pocos meses, Nelson Mandela recibió otro telegrama. Y en este telegrama le informaban que su hijo mayor había muerto en un accidente de tránsito. Tenía 25 años. Esta última noticia fue un golpe, un mazazo para la vida de Nelson Mandela. Volvió a pedir permiso. Dio garantías que no iba a escapar. Le dijeron que no pudo enterrar a su hijo. Volvió a preguntar: ¿habré tomado el camino correcto? ¿Habré tomado el camino? Allí en la cárcel, en medio de la atrocidad del gobierno de Sudáfrica, en medio del desprecio de los que gobernaban Sudáfrica, ¿habré tomado el camino correcto? Decía Nelson Mandela. Años después, Nelson Mandela es proclamado presidente de Sudáfrica. En medio de la muerte de su madre, del arresto y la debacle de su matrimonio, en medio de la muerte de su hijo mayor. Al cabo de los años, comprendió que fue el camino. Con mucho dolor,
este camino, ¿quién le dice a ustedes este camino? Los mentirosos que nos rodean, que están detrás de nuestros ahorros y nuestros bolsillos. ¿Sabe? Dios es el que tiene. Nadie es imprescindible. Por eso Dios le dijo en el versículo 18, como colofón en esta vida. Y quiero que sepa eso. ¿Entiendes? Y yo haré, mire cómo dice, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no. ¿Sabes algo, Elías? Tú no eres único en esto. Tú no estás solo en esto. Yo tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas. Yo los escogí. Por eso el versículo es muy claro. Y yo haré que queden. Yo haré. Yo los escogí. Yo los protegí. Yo voy a levantar un nuevo reino con todos aquellos que me siguen. ¿Sabes algo, Elías? Tú no estás solo. Tú no eres imposible. Yo tengo el control. Espera. Espera. Espera que yo construya el reino. Tú no lo puedes. Tú eres imposible. Tú eres. Espera. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en esta tarde. Oh Señor Dios verdadero, que tu palabra, única regla de fe, que tú nos enseñas a esperar como Elías, que en medio de la tormenta, en medio del viento, en medio del fuego, comprendamos que tú tienes el control. Oh Señor, haznos cada día más humildes. Ayúdanos, Señor, a seguir tu obra en medio de los tiempos y que seamos fieles a ti y que tú construyas el reino en nuestras vidas y en nuestra paz. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén.